Hola, bienvenido a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. En esta ocasión te vamos a hablar del caso López Rodríguez contra España, un caso planteado por la Comunicación 1/2013 ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. El Comité DESC es el órgano máximo de protección e interpretación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se integra de 18 expertas y expertos. Al igual que otros tratados en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, este tratado internacional cuenta con un protocolo facultativo, el cual entró en vigor el 5 de mayo del año 2013. Desafortunadamente, hasta el momento, solamente poco más de 25 países son parte de este mecanismo de acceso a la justicia internacional. Antecedentes del caso. El señor Miguel Ángel López Rodríguez es una persona con discapacidad que, desde el año 2003, se encontraba recluido en un centro penitenciario, en Sevilla, España. Y es que el señor López Rodríguez recibió una prestación en forma de pensión por parte de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía. El monto de la pensión era de aproximadamente 300 euros, pero a partir del año 2006 se redujo prácticamente a más de la mitad, 147.77 euros, bajo el concepto de cubrir sus gastos en reclusión. El autor presentó una reclamación administrativa que fue desestimada. Posteriormente impugnó ante un juzgado de lo social en Córdoba, mismo que le concedió la razón y ordenó restituir la pensión. Posteriormente la Consejería de Andalucía impugnó, y luego tocó conocer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el mismo que determinó revocar la sentencia y desestimar la demanda del actor. Posteriormente se promovió un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el mismo que ordenó desestimarla. Y finalmente el autor promovió un amparo ante el Tribunal Constitucional Español, quien finalmente en octubre de 2012 determinó desestimar la causa. Así, una vez agotados los recursos de jurisdicción nacional, el autor presentó comunicación ante el Comité Convencional en noviembre del año 2013, alegando que se habían vulnerado en su perjuicio los derechos a la seguridad social y a la no discriminación, en términos de los artículos 2.2 y 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución. Es interesante observar que en este asunto el Comité DESC estudió su competencia ratione temporis, pues a pesar de que los hechos habían sucedido antes de que el protocolo facultativo entrara en vigor para España, estos se habían constituido de tracto sucesivo o continuado en el tiempo. Es por eso que el Comité DESC fundamentó correctamente su competencia. En cuanto al análisis del fondo, el Comité DESC sostuvo que el derecho a la seguridad social también garantiza el principio de dignidad humana, y debe ser asumida y prestada sin discriminación alguna, a través de prestaciones en especie o en monetario. El comité sostuvo que una prestación no contributiva no puede ser reducida o suprimida sobre pretexto de la privación de la libertad del beneficiario, a menos claro que se adopte una medida que sea razonable, proporcional y legal. Ojito con esto, y es que el comité sostuvo que los estados gozan de cierto margen de actuación para disponer de los recursos fiscales a efectos de garantizar plenamente los derechos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. No obstante, también se argumentó por parte del comité que las prestaciones también podrían ser disminuidas si es que las necesidades del beneficiario llegasen a cambiar. Mucho ojito con la siguiente argumentación del comité DESC. El Estado parte, entonces, ha sustituido la prestación que otorgaba en dinero cuando el autor estaba en libertad por un apoyo en especie, que es la asunción de su manutención mientras se encuentra privado de la libertad. A este respecto, el comité considera que un Estado parte no tiene total discreción para reemplazar un beneficio en dinero por otra forma de apoyo. En algunas circunstancias, el reemplazo en sí mismo o el nivel de reducción del beneficio en dinero pueden constituir una violación del derecho a la seguridad social, si esta medida tiene un efecto desproporcionado en la persona. La compatibilidad de esta medida con las obligaciones contenidas en el pacto debe ser evaluada caso por caso. En el presente caso, el comité considera que no existe evidencia de que la sustitución de parte de la prestación no contributiva por discapacidad en dinero por la manutención que recibe en el centro penitenciario tuviera serios efectos negativos en el autor. En este sentido, el comité razonó que la disminución de la pensión en situación de reclusión no constituía vulneración al artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En cuanto al argumento relativo a la supuesta discriminación, el Comité DESC sostuvo que no toda diferencia de trato podía constituir un acto de carácter discriminatorio, si estas medidas también habían sido tomadas de manera objetiva, legal, razonable y proporcional. Consecuentemente, el comité sostuvo que tampoco se había vulnerado el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Repercusiones. Este primer caso por parte del Comité DESC dejó muchos sabores agridulces a los defensores de derechos humanos. Si bien es cierto, se reconoció la competencia ratione temporis para conocer de violaciones de tracto sucesivo, pues bueno, al final del día no se declaró violación convencional alguna.
Desde otra perspectiva, la parte positiva de este caso es que el comité admitió un escrutinio estricto para hacer análisis casuísticos, pues no es aplicable una tabla general a todo tipo de casos en donde se alegue violación al derecho a la seguridad social. Ok, muy bien. En defensa del comité DESC, pues bueno, este fue uno de los primeros análisis de fondo, entonces habrá que ver el desarrollo jurisprudencial del propio comité convencional. Y bien, dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Cuál es, bajo tu criterio, la perspectiva sobre este caso resuelto por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre los derechos a la seguridad social y a la no discriminación? ¿Conocías el caso? Si este video te ha gustado, dale por favor a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.